Bueno, muy buenas tardes a todos. Primeramente agradecerles por acompañarnos en esta nueva entrega de la Peña OMG, espacios de conversación que hemos venido abriendo con mucho gusto desde hace ya año y medio para compartir y elevar la discusión sobre temas de interés nacional. En esta ocasión contamos con el privilegio de contar con el director ejecutivo del Gabinete de Innovación de la República Dominicana, Bartolomé Pujals. Bartolomé Pujals nació en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el 10 de octubre del año 1986. Es abogado, político y activista social. Tiene estudios de maestría en Derecho y Dirección de Empresas de la Universidad de Palermo, Argentina. Además, es magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de la República Dominicana. Fue portavoz del movimiento social Marcha Verde, espacio que surgió como una respuesta ciudadana a años de lucha contra la corrupción administrativa, que cobró fuerza con el caso de la empresa multinacional brasileña Odebrecht. Ha tenido un rol principal en la defensa de los derechos humanos y medioambientales, tanto fuera como dentro del país. En el año 2018, junto a otros compañeros de lucha, decide dar el salto a la política. Para esto, funda El País que Queremos, una agrupación política social para la ciudad de Santo Domingo, de la cual es su portavoz. En el año 2020, fue candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido Alianza País, donde terminó en tercera posición. Actualmente, ejerce como director ejecutivo del Gabinete de Innovación, espacio de coordinación interinstitucional que busca unificar los criterios en materia de innovación de los distintos agentes de gobierno. Además, el Gabinete de Innovación tiene el mandato de formular lo que será la Política Nacional de Innovación 2030, donde se definirá la hoja de ruta del Estado en el corto, mediano y largo plazo. Bienvenido, Bartolomé. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, y muchísimas gracias a OMG por la invitación a esta peña. No es mi debut, es mi segunda oportunidad. Tuve la oportunidad de participar en una primera peña cuando fui candidato a alcalde. Como le decía a Edwin, backstage, antes de la pandemia, cuando en ese espacio tan bonito que ustedes tienen para esto, y que ojalá podamos realizar otras peñas ahí. Así que de verdad que me siento aquí como en casa. Lionel es un gran amigo, profesor, y bueno, yo sé que ustedes son unos entusiastas del tema de la innovación, así que soy todo suyo. Bueno, para aquellos que nos acompañan por primera vez en la peña, quiero decirles que este es un espacio que está llamado a ser un espacio dinámico, por lo que tenemos abierto un chat a través del cual pueden ir haciendo preguntas que yo les haré luego a Bartolomé, o me las pueden enviar a mí de manera directa. Para poner un poco en contexto la situación de la innovación, a mí me gustaría traer en este momento el ranking del Global Innovation Index del 2020, en el cual nos colocan en la posición número 90 de 131 como país innovador, siendo la posición número 1 para el país más innovador del mundo. También nos coloca en la posición número 11 de 18 en nuestra región de Latinoamérica y en la posición número 35 de 37 entre los países que estamos catalogados como de ingreso medio alto. Dentro de las 7 áreas a evaluar, que evalúa el Global Innovation Index, tenemos 3 áreas de oportunidad muy importantes, como son sofisticación del mercado, en donde en temas como acceso al crédito estamos en la posición número 105, en la de capital humano e investigación en la posición número 100, y en temas de conocimiento y tecnología en la posición número 99. Evidentemente, con estos números tan desafortunados, es más que oportuno
la creación de un gabinete que busque impulsar la innovación, considerando que la innovación ahora mismo es el motor de las economías del mundo. Bartolomé, cuéntanos un poco sobre el Gabinete de Innovación, quiénes lo componen, sus funciones y los objetivos que se plantea el gobierno a través de este gabinete. Bueno, lo primero es que debo comenzar dándote una mala noticia, porque el dato que has dado es peor, porque el índice de innovación global 2021 salió el pasado 21 de septiembre y del lugar 90 pasamos al lugar 93, lo cual Wow. no son buenas noticias, pero estamos para tratar de convertir las malas noticias en buenas noticias. Y precisamente por eso se crea este gabinete de innovación. ¿Qué es el gabinete de innovación? Como tú lo indicabas al principio, cuando referías mi biografía, es un espacio de unificación de criterios, de esfuerzos, de acciones, de recursos, de energías, con el propósito de cumplir con un gran mandato: construir la política nacional de innovación al 2030, es decir, la hoja de ruta de la República Dominicana al 2030. ¿Dónde queremos estar como país en materia de innovación en el año 2030? A corto, 2024, a mediano, 2027 y a largo plazo, 2030. ¿Por qué el presidente de la República crea este gabinete, el cual preside? Hay varios gabinetes. El presidente ha utilizado la figura de los gabinetes, que es una figura que está como son las comisiones temáticas, eh, como un espacio precisamente de en diversas áreas poder sentar primero al gobierno como espacio, ente hacedor de políticas públicas para tener un marco común de acción. Y una de las cosas que nosotros encontramos cuando el presidente nos invita a participar como asesor en materia de innovación primero, es la cantidad de dispersión que encontrábamos el Estado con el tema de la innovación. La innovación porque también está de moda y todo el mundo quiere agregar este nuevo componente. Habían por lo menos 8 viceministerios, entidades, direcciones que tocaban de alguna manera el tema de la innovación, lo cual es positivo, son parte de la buena intención, pero todas con agendas totalmente distintas. Y una de las recomendaciones que hacía el Índice de Innovación Global 2020 es, cuando analizaba los países que estaban haciendo las cosas bien, lo primero es que los países que han avanzado en el Índice de Innovación Global son aquellos países que han creado espacios como gabinetes, como comisiones de alto nivel, con enfoque de todo gobierno y que respondan directamente o al jefe, al primer ministro, en los casos donde hay democracias parlamentarias, donde está el jefe de Estado y el jefe de gobierno distinto, o al presidente de la República. Y creamos este gabinete con el propósito de dar esa señal al mundo. Estamos aquí unificando criterios, nos estamos sentando para poder construir esa hoja de ruta. Segundo, los países que le ha ido bien son aquellos países que han creado una política nacional de innovación. No tenemos nosotros una política nacional de innovación, no tenemos una hoja de ruta, no tenemos un plan estratégico como país sobre el tema de innovación. Y bueno, ese gabinete se creó con el propósito, sobre todo, de crear esa política. Ahí, cumplimos con esas 2 recomendaciones de lo que están haciendo países que han avanzado y que están moviendo la aguja en los índices de innovación, los índices que miden la innovación, porque el índice de innovación global es el más importante, pero también está el índice de competitividad global, donde hay una serie de indicadores que también son importantes y que miden el tema de la innovación. La particularidad. O Sí, sea que queremos organizar la casa para correcto, ver hacia dónde que vamos. correcto. Crear ese compromiso país, que esto tiene que terminar en un pacto nacional por la innovación, un pacto donde asumimos ese compromiso. Ahora, esto no es solamente un espacio público, donde está el sector público. Es un espacio donde se ha articulado en torno, primero, a 4 pilares. El pilar de gobernanza, capital humano, inversión en innovación y cultura de innovación y ciudadanía.
Y esos pilares, esos 4 pilares, se traducen en 4 mesas temáticas, donde está el gobierno, el sector privado en sentido amplio, desde empresarios hasta la sociedad civil, academia, comunidad científica. Y eso ha generado 4 mesas de trabajo, en principio, porque se acaba de crear una 5ª mesa, porque cuando estuvimos haciendo la línea base de trabajo en base al índice de innovación global y el índice de competitividad, nosotros nos dimos cuenta que el tema de la sostenibilidad y la transición y la eficiencia energética era un elemento transversal en una política nacional de innovación. Y por eso se crea este 5º pilar y por ende esta 5ª mesa que se llama sostenibilidad, transición y eficiencia energética. Cada una de estas mesas está liderada por un ministerio. El Ministerio de la Mesa de Gobernanza, por el Ministerio de la Presidencia, la Mesa de Capital Humano, por el Ministerio de Educación Superior, la Mesa de Inversión e Innovación, por Industria y Comercio, la Mesa de Cultura, Innovación y Ciudadanía, por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y la Mesa de Sostenibilidad está co-coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y por el Ministerio de Energía y Minas. Dijimos, bueno, en este proceso, el PNUD se acerca a nosotros con el propósito de dar un acompañamiento en el proceso de construcción de esta política. Ahora, ese no es solamente el objetivo del gabinete. El gabinete donde están los 15 ministerios transversales e importantes a esto, que están los ministerios que he mencionado, pero están otras instituciones, porque está el Banco Central, está la Consultoría del Poder Ejecutivo, está Indotel, una serie de instituciones. Tiene 2 órganos deliberativos. El gabinete, donde está el presidente y todos estos ministerios, una comisión ejecutiva, que son los líderes de cada una de estas mesas, y 3 instituciones más, como el Consejo Nacional de Competitividad, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y el Infotep. Y yo como director ejecutivo. Tienes esos 2 órganos deliberativos y un órgano ejecutivo, que es la dirección ejecutiva, que nos toca a nosotros dirigir, que es la que tiene a cargo los 3 grandes verbos: articular, promocionar y ejecutar la Política Nacional de Innovación. Una Política Nacional de Innovación que hemos decidido construirla de una manera diferente, porque la innovación tiene 2 efectos: un efecto ad intra, es decir, hacia adentro del Estado, y ad extra, hacia afuera, hacia la sociedad. ¿Cómo hemos decidido construir esta política? Bueno, además de el proceso deliberativo, participativo que se tienen que dar en estas mesas, donde cada ente del sector público, del sector privado en sentido amplio, plantea primero cuáles son sus dolores, cuáles son sus sentires y cuáles son sobre todo los compromisos que vamos a asumir en materia de gobernanza, que implica cuáles son las modificaciones legislativas que tenemos que nosotros darnos, cuál es el ente que tenemos que darnos nosotros en la República Dominicana, que tenemos que tener para que impulse una agenda de innovación, porque aquí no hay, por ejemplo, una agencia de innovación o un ministerio de innovación o una dirección general de innovación. No hay ese ente. Se crea esta dirección ejecutiva con un carácter transitorio que tendrá que luego evolucionar en el espacio que sea que se decida en el marco de la mesa, de mesa de gobernanza. También, ¿cuáles son los compromisos en términos económicos? Incentivos fiscales, tributarios, exenciones, compromisos de presupuestos. Es decir, nosotros estamos gastando ahora mismo un 0.2, 0.3 del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el compromiso que vamos a hacer de aquí a mediano plazo, 2017? Bueno, llegar a 1.5 del PIB, llegar a 2.5 del PIB, llegar a 3% del PIB. Esos son compromisos que tienen que hacerse en esa mesa de inversión en innovación. ¿Cómo nosotros eliminamos cada vez más trabas administrativas? ¿Cómo nosotros implementamos a lo interno del gobierno metodologías ágiles para poder lograr en corto tiempo poder proveer bienes y servicios a la ciudadanía? En capital humano, para eso creamos el Sistema Nacional de Becas, un Sistema Nacional de Becas que está ajustado ahora, que se busca que se ajuste a las necesidades estratégicas del país, es decir, cuál es el capital humano que demanda el siglo XXI, cuáles son los profesionales que tenemos nosotros que formar en la República Dominicana, cuál es el talento humano que necesitamos desarrollar para poder estar conforme a lo que nos está demandando el mundo de hoy. Cultura de innovación, que es un intangible en esa mesa, que están desde el Ministerio de Cultura hasta la dirección de Chabón,
ADOPAE, una cantidad variopinta de entidades públicas y privadas que se encuentran allí con el propósito de cómo nosotros no solamente construimos en la República Dominicana y fomentamos en la República Dominicana el pensamiento crítico, sino el pensamiento creativo. Cómo fomentamos todo esto de la economía naranja, de las industrias culturales que están en otros lugares creciendo de manera exponencial y que luego de la pandemia, como punto de inflexión en todo el mundo, que la cultura recobra cada vez más fuerza, y no la cultura solamente vista de la perspectiva de la cultura como alimento para el alma, que lo es, sino de la cultura como buen negocio, como la cultura impacta en la economía, cómo la cultura tiene una representación importante en el Producto Interno Bruto. Y bueno, el tema de la sostenibilidad, de la transición, de la eficiencia energética, cómo hacemos ese cambio de paradigma. Tenemos los ODS. A partir de ahora ya llegamos al momento en donde no solamente no es los compromisos que hicimos, es cómo nosotros vamos a reducir las emisiones. La República Dominicana al 2030 tiene que reducir sus emisiones, creo que en un 27%. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar eso? Pero sobre todo, una de las cosas que ayuda la construcción de una política nacional de innovación es a que la República Dominicana tenga un marco común sobre la innovación. Y aquí vale la pena hacer diferenciaciones. La innovación no es digitalización, no es tecnificación. El tecnofetichismo, que a veces creemos que innovación es solamente Google, Silicon Valley, Apple, no. La innovación es un tema epistemológico, es decir, de construcción de conocimiento. Y eso yo lo he visto en varias ocasiones cuando en instituciones públicas se digitaliza un servicio, pero como no se tomó en cuenta la perspectiva del usuario, lo que hacen es que han complejizado el servicio y lo han empeorado. Porque en el proceso de construcción, y precisamente porque hay esto de este tecnofetichismo, que creer la tecnología es fundamental, llegó para quedarse, la pandemia nos lo ha demostrado, pero la tecnología no es el fin, es el medio, es una herramienta para democratizar la innovación, para acelerar la posibilidad de llegar a la innovación. Pero no importa, y como tú decías, que aquello, cuando tú revisas los índices de innovación global, te das cuenta que nuestros indicadores, porque está dividido por pilares, institucionalidad, capital humano, infraestructura, sofisticación de los mercados, de los negocios, todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento, de bienes y servicios culturales. Te das cuenta que en los países que le ha ido bien, sus sistemas de innovación son equilibrados. En el caso de la República Dominicana, no es así. Porque esto es un país que ya es considerado, aunque digamos que es un país pobre, hay mucha desigualdad, pero es un país considerado de ingreso medio alto. Tenemos recursos, tenemos un sistema político estable en comparación con la región, es una democracia bastante estable, en los últimos 50 años ha dado muestra de mucha madurez, pero cuando tú ves la parte del talento humano, ahí se desploma. Y eso impide que podamos tener muchos recursos, podemos tener la posibilidad de comprar las mejores maquinarias, los mejores equipos, los mejores software, pero si no tenemos la gente, no vamos a poder innovar. Y aquí va también esto de para qué sirve una política nacional de innovación. Para convertir la innovación en una oportunidad. Porque la innovación también es vista como un tema de élite. Y lo cierto es que ha sido un tema de élite. Incluso se ha visto así, de esta manera. La innovación, una política nacional de innovación lo que busca es que los que están innovando sigan innovando, pero que sobre todo, innoven lo que necesiten innovar. Ya sabemos cuál es el valle de la muerte de las startups, que si en 3 años no lo logran, se mueren. El 46% de las startups que nacen mueren porque no responden a una necesidad del mercado. Las pymes no duran de entre 3 a 4 años. Y porque hay un círculo vicioso que esas pequeñas y medianas empresas, aunque quieran innovar, no lo pueden hacer porque no tienen los recursos para hacerlo, porque no tienen las facilidades para hacerlo. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana no existe un ecosistema de innovación. ¿Qué es un ecosistema de innovación? Bueno, que frente a una idea, frente a un emprendimiento, los actores que deben actuar no dejen morir esa idea.
Yo pongo un ejemplo concreto que pasó aquí en la pandemia. Y lo comparo con Vietnam, por ejemplo. En la pandemia, cuando teníamos aquí una crisis sobre los ventiladores mecánicos invasivos que se necesitaban, un grupo de estudiantes de ingeniería en la UAS desarrollaron un ventilador totalmente funcional. Como no había un ecosistema de innovación, ¿qué ocurrió? Bueno, la universidad, academia, que es un actor fundamental dentro de ese ecosistema, no pudo actuar. El gobierno no supo cómo invertir incentivos porque tampoco tenía una estructura de incentivos para hacerlo y tampoco los empresarios supieron cómo agarrar eso, convertirlo en un negocio, suplir la demanda interna y exportar. En Vietnam, ¿qué ocurrió? Todo lo contrario. En Vietnam rápidamente, como los actores sabían cuál es su rol, cuál era el papel que tenían que hacer, rápidamente pudieron primero cubrir toda la demanda interna de kits COVID y luego exportar inmediatamente, porque el ecosistema funcionaba. Y frente a una idea, cuando digo, ¿para qué sirve un ecosistema de innovación? Para que cuando un joven dominicano tenga una idea, esa idea no se muera, que esa idea encuentre capital o esa idea encuentre alguien que la asesore, que la ayude a madurar y que la llegue, la convierta en una empresa, en empleo, en riqueza, en rentabilidad, en desarrollo, sobre todo. Y eso es importante. Bartolomé, Sí, ¿y perdón. cuáles actores componen un ecosistema de innovación? Bueno, fundamentalmente, gobierno como un gran articulador, como un gran facilitador, como un gran es el que permite conectar a los sectores. El sector privado, en la parte empresarial, quien es que produce riqueza, que tiene capital, la academia y la comunidad científica. Esos son fundamentalmente los actores de ese ecosistema. Y ahí están entonces los otros que son los grandes beneficiarios, los emprendedores. Hay una metáfora que, que le copio al jefe de innovación estratégica del PNUD a propósito de una sesión de transferencia de conocimiento que tuvimos el pasado martes con todas las mesas, en donde él decía, ¿de qué se trata de todo un ecosistema de innovación? Él decía, bueno, mira, los emprendedores son como abejas, son rápidas, son las que polinizan. Y las instituciones, las grandes empresas, el gobierno, son como los árboles. Y de lo que se trata, cuando tú construyes un ecosistema, es de cómo tú permites y logras que esas abejas puedan polinizar esos árboles y puedan generar ese ecosistema. Y a mí me pareció bastante claro porque a los gobiernos, a los gobiernos y a las grandes empresas se les resulta muy difícil y muy lento el proceso de innovar. A diferencia de los emprendedores que se equivocan rápido y por eso pueden pasar otra cosa. Entonces, es como tú generas ese círculo virtuoso en donde esas ideas pueden rápidamente madurarse y convertirse, como digo, en desarrollo. Yo pongo un ejemplo. Nosotros tenemos aquí el Fondo CID, que fue creado por la Ley de Educación Superior, que es del 2001. Y le doy un dato. Del año 2005 al año 2017 se aprobaron unos 431 proyectos. ¿Usted sabe cuántas patentes salieron de ahí? 2. Tenemos problemas. Con una inversión entre sector público y sector privado de unos 4.000 millones de pesos. Usted dirá, ¿es mucho o poco? Para mí es, para un país como nosotros, bastante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también tenemos que revisar, ¿dónde se están generando las ideas hoy? ¿En las universidades? No, se están generando en las habitaciones de los muchachos, en los coworking space, en los garajes. Entonces necesitamos generar espacios para democratizar esos fondos que tiene el Estado para poder madurar estas ideas. Hoy día solamente es posible acceder al Fondo CID a través de una universidad o consorciado con una universidad. Y las universidades son grandes estructuras también que les resulta también, le toma mucho tiempo hacer un cambio. Solamente hay que ver cómo lo que le toma a la universidad cambiar o incluir una materia en el La pensum. materia. Es una cosa terrible, terrible. Y el tiempo no para. El tiempo no para. Nosotros, el mundo está rodando y nosotros nos subimos o nos subimos. Y yo por eso digo, ¿por qué es fundamental que tengamos una ruta clara del tema de innovación? Porque ya lo han dicho muchos expertos, lo dijo incluso el mismo Foro Económico Mundial. Nosotros no vamos a poder llegar
a la carrera. El desarrollo no es lineal. Hacer un país industrializado en el tiempo que nosotros nos planteamos, no. Tenemos que hacer lo que ellos llaman leapfrogging, desarrollo exponencial. Y por eso hay que construir conocimiento. Es la única manera de nosotros poder ponernos en la competencia, de nosotros ponernos en el mapa. No, no es posible que, bueno, un país le tomó 20 años industrializarse, ya nosotros tenemos, y para eso como país tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, Corea del Sur, luego de la guerra, era nada. Es difícil comparar un país como Corea, porque es un país oriental, con un país occidental, porque en los países orientales hay una vocación, una tendencia más al colectivismo, porque vienen del confucianismo y están más dispuestos a ceder ciertas libertades, aunque Corea del Sur es un país bastante occidentalizado, pero tienen esa tendencia. Y allí se hicieron una serie de sacrificios. Se escogieron champions durante años. Samsung no era nada, y Samsung el gobierno le metió todo el dinero del mundo. Kia, Hyundai, una cantidad de empresas para llevarlas a un punto, pero a costo de mucho sacrificio para muchos otros. Y bueno, luego explotó. Y ya vemos lo que es Corea, que está en el top 10 de los países más innovadores del mundo. Aquí quizá tenemos que tomar, y por eso el acompañamiento del PNUD tiene importancia, y por eso la presencia del Estado también en la construcción de esta política, porque nosotros tenemos que garantizar que la innovación sea para los que necesitan innovar, para los que menos tienen, porque la innovación tiene que servir para mejorar el mundo. Pero para mejorar el mundo, ¿para quién también tienes que responder? Porque la tecnología no tiene ética, por ejemplo. La ética se la das tú. Puede servir para facilitar la vida de miles de millones de personas, pero también para acabar con la vida de miles de millones de personas. Y en este proceso de, de construcción de la agenda y de la política nacional de innovación, hemos decidido hacerlo no solamente como un proceso que termine en un documento marco con grandes compromisos, porque es la manera en que usualmente entendemos que se construye una política. No, hemos decidido hacerlo de forma diferente, a través de proyectos concretos, de lanzarnos retos a lo interno de la administración pública o hacia afuera. Por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Becas es parte de esos. Eso pudiera, en una lógica, en la lógica tradicional de construcción de una política, podía salir en un documento marco, hay que modificar el sistema de becas o hay que crear un sistema de becas. No, nosotros lo hicimos mientras estábamos creando el proceso. Por ejemplo, vamos a sacar una red de incubadoras. Vamos a sacar la primera incubadora público-privada con el propósito de comenzar a generar dinámicas de mercado, de que los actores entiendan cuáles son sus roles, cómo funciona esto de la incubación, qué es esto de las startups, dónde que estamos, qué es esto de las scale-up, cómo es este mundo, generar eso. Porque el Estado interviene allí donde la iniciativa privada no es más eficiente. El Estado lo que tiene que hacer es generar dinámicas para que los actores naturales del mercado asuman sus roles. Esto funciona así y yo comienzo entonces a hacerlo. Entonces hemos decidido construir la política a través de acciones, de retos, es decir, bueno, una de las cosas que aparece en todas las actas de los congresos de las asociaciones industriales de este país es, bueno, DGI no me reconoce los gastos que yo hago en investigación y desarrollo. Bueno, un reto que salga de una de estas mesas, de la mesa de inversión, es que en 100 días, por ejemplo, DGI cree una normativa interna para que las empresas se le pueda reconocer lo que ellos inviertan en investigación y desarrollo. Es decir, de esa manera vamos a construir este proceso. Un proceso puede ser, que es algo que yo estoy tratando de impulsar con muchísima resistencia, es tratar de que todas las instituciones públicas y todas las entidades que estén involucradas en la construcción de la política, por lo menos de aquí a que terminemos esto, todo el mundo tenga su firma digital. Un gobierno sin papel. No puede ser que para yo convocarte, como ha pasado, es como convocado a muchísimas instituciones y te convoco antes de que te llegue la carta. Esa carta que tiene que irse con un mensajero, que tapón, combustible, contaminación. Ese tipo de retos que van construyendo, cómo nosotros implementamos, como digo, metodologías ágiles en la forma en cómo el gobierno, cómo nosotros podemos diseñar soluciones con estas metodologías para que rápidamente vemos que esto no funciona, lo podamos cambiar y que podamos al final cumplir con el rol que nos toca.
generar la mayor suma de felicidad posible a los ciudadanos, que es el rol al final que tiene el Estado. Lo dejo hasta ahí, para abrir preguntas y que comenzamos a comentar, pero a grandes rasgos de esto se trata. ¿Cómo nosotros convertimos la innovación en una oportunidad? Tengo una pregunta, Bartolomé. Preguntan que cuál es el rol de la inversión extranjera directa en el marco del futuro Plan Estratégico de Innovación. Fundamental, mira, eso es parte de lo que nos toca hacer incluso desde la dirección ejecutiva que me toca a mí dirigir. Nosotros somos un espacio, bueno, de ejecución de proyectos, pero también de articulación, porque muchas de las cosas que nosotros hemos encontrado es de muchas instituciones que estaban haciendo cosas por su lado con el mismo propósito y lo hemos sentado en una mesa para construirlo juntos. Pongo un ejemplo, estamos desarrollando un portal de comercio electrónico, una iniciativa que queremos sacar, un piloto, y encontramos 6 instituciones que estaban haciendo lo mismo. Es decir, 6 instituciones que iban a fracasar. Y bueno, vamos a fracasar juntos quizá ahora, porque ahora nos sentamos todos en una mesa y estamos construyendo el proyecto de manera mancomunada. Ahora, para el tema de la inversión extranjera, una de las cosas que está en el decreto que crea el Gabinete de Innovación es la creación del Fondo de Apoyo a la Innovación a través de un fideicomiso público-privado, que es un fondo que se va a alimentar de recursos públicos, de recursos privados y de fondos de cooperación. ¿Por qué a través de un fideicomiso? Bueno, primero porque garantiza transparencia, garantiza sostenibilidad en el tiempo, le permite que sea un fondo que no dependa solamente de un gobierno y permite una mayor facilidad en la ejecución de proyectos como este que vamos a tirar, el de las incubadoras, que va a salir de ahí. Va a salir del Fondo de Apoyo a la Innovación, va a salir el proyecto de las incubadoras público-privadas. ¿Qué nosotros hemos hecho, por ejemplo? Un ejemplo de este reto que, como decía Rosa, el gran reto que ha sido para el sector público, bueno, a nosotros llegó una empresa que desarrolla tecnologías enfocadas en las energías renovables y nosotros hemos logrado, articulando con ProDominicana, por ejemplo, con el CIRD, el Centro de Exportaciones e Inversión, lograr que primero comenzar a cambiar el perfil de las inversiones que queremos atraer y de lo que queremos exportar, de que no solamente se nos conozca como empresa, como país que tiene muy bonitas playas, muy buen ron y muy buen tabaco. Una empresa dominicana que ha desarrollado una tecnología sumamente revolucionaria de carga rápida para baterías y que necesita del apoyo del Estado para poder contactar empresas de alto perfil en el mundo de la movilidad eléctrica y en el mundo y en el sector eléctrico internacional. Y eso ha sido posible por el gabinete estar viendo como en perspectiva, y nosotros la dirección ejecutiva, esas diferentes oportunidades para conectar con los diferentes actores, no para suplantar la labor de esas instituciones, sino para poder conectarlas, que ese es el rol que me toca a mí. A mí me han llegado inventores, no tiene que ver con el tema de inversión extranjera, pero inventores que llegan con un prototipo, con un modelo de utilidad ya registrado, ya patentado, y a mí me ha tocado lograr conectarlos con las instituciones que lo van a ayudar a prototipar o con sectores dentro del ámbito privado que lo pudieran ayudar a materializar esa idea. Entonces, gran parte de lo que nosotros estamos haciendo es, con la creación de la política y sobre todo diseñando una estrategia para impactar los indicadores internacionales, es subir, porque para esto sirven estos indicadores, para eso sirven primero nuestras calificaciones aquí, porque estamos haciendo cosas, porque muchas veces estos indicadores no reflejan las cosas como son porque no tienen toda la información disponible, porque a veces ni el país se la provee. Hay información que hay indicadores que te dicen hay información que no es disponible. Por ejemplo, la información que tiene que ver con exportación de largometrajes. Este país, en los últimos 10 años, con la industria del cine, ha tenido un crecimiento exponencial. Nosotros tenemos datos, lo que no se le hemos entregado adecuadamente. Entonces, o sea que podemos decir que quizás estamos en una mejor condición de la que se nos ve reflejado.
y lo que se necesita una gestión de proveer esa data al Global Innovation Index. Sí, correcto. Eso es para ser un poco optimista, ¿verdad? Bueno, yo te pongo un ejemplo, que es parte de lo que yo le decía a Lionel, que una colaboración que nosotros queríamos pedirle a OMG. Aquí se hacen proyectos de investigación que muchas veces tienen vocación de patente, pero no se hace, si se hace la patente, solamente se registra en la República Dominicana. Tenemos como 26 o 28 patentes, pero ese registro no te lo toma en cuenta el índice de innovación global. Él te toma en cuenta los registros que tú haces en por lo menos 2 oficinas a nivel internacional, de las 5 más importantes. Entonces, hay que crear una estrategia porque eso tiene un costo, eso tiene un procedimiento. Yo lo que le quería pedir a OMG era, yo quiero hacer un ABC de registrar patentes, por ejemplo, en Nueva York, en Corea, en Alemania, en Francia, en esas oficinas que son las que tienen reconocimiento para los fines del índice de innovación global, para que toda investigación que se está haciendo aquí tenga la vocación de convertirse en una patente que se registre ahí. Yo detecté una. Ahora, la UAS acaba de ganar un proyecto de investigación que tiene vocación de patente. Y le dije, bueno, nosotros desde ahora tenemos que diseñar la estrategia para que esa patente no es que se registre solamente aquí, sino que la registremos en Nueva York y en Corea. Porque eso es lo que me va a impactar el indicador. Cosas tan sencillas, por ejemplo, como una de las cosas que toma en cuenta el índice de innovación es la cantidad de publicaciones académicas por año. ¿Qué te toma en cuenta el índice de innovación global? Que tú estés registrado en la plataforma Scopus, que es una plataforma para registro de papers académicos y demás. Una de las cosas que yo vi, por ejemplo, la UAS y otras universidades no tienen usuario creado en Scopus. Y no solamente eso, no tienen un protocolo de indexación de esos uniformes. Y aparece, por ejemplo, ahí te pueden aparecer papers académicos en donde alguien erróneamente citó a la universidad en inglés, otro la citó en español y eso no te lo computan. Entonces, estrategias tan sencillas como esas te impactan el indicador, que a veces son cosas que tú tienes que revisar y que tú tienes que diseñar una estrategia en sentido amplio para poder impactar esos indicadores. Excelente. Bartolomé, ¿y cuándo nosotros podemos esperar tener una política nacional de innovación? Bueno, mira, quiero también responder una pregunta interesante que hace Joana Albay. Mira, sí, dice, usualmente se comenta que los sistemas jurídicos del Common Law, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra, tienen un alto grado de flexibilidad que permite el desarrollo y agilidad de un ecosistema de innovación. Totalmente de acuerdo. En su experiencia, ¿qué medidas han implementado los sistemas del derecho romano germánico para que el sistema jurídico no se convierta en un obstáculo para la innovación? Que lo es. Por ejemplo, sandbox, leyes, regulaciones anuales, actualización legal. Mira, yo, por ejemplo, vengo de la lucha, soy activista de derechos humanos, luché por la corrupción, y en todos estos años se han creado todos estos mecanismos de compras y contrataciones y demás. Los sistemas del Common Law son sistemas basados son trust systems, o sea, sistemas basados en la confianza. Nuestros sistemas están basados en la desconfianza. Incluso el derecho administrativo surge de la desconfianza. Aquello de justicia retenida, quizás aquí hay abogados, justicia retenida, justicia delegada. Y se crearon unos sistemas en donde se le está impedido a los actores públicos innovar. Por aquello del principio de vinculación positiva de la norma. El funcionario puede ser solamente aquello que la ley le diga expresamente, porque el principio de legalidad para los funcionarios públicos aplica de manera agravada, de manera diferente. Si bien el principio de legalidad dice todo lo que no está prohibido está permitido, para los actores públicos totalmente diferente. Solamente tú puedes hacer lo que la ley te manda. La ley puede no prohibírtelo, pero no lo puedes hacer. Y eso genera una imposibilidad de origen, es teleológico el asunto. Entonces, parte de lo que tiene, de lo que le corresponde a esa mesa de gobernanza, que es uno de los pilares, es cómo nosotros modificamos. Hacemos una serie de modificaciones legislativas. De ahí tiene que salir una gran ley de incentivos a la innovación, una ley de innovación donde esté la agencia, donde esté el ministerio, donde esté la dirección general, lo que sea que se vaya a crear. Yo tengo una posición. Por ejemplo, tú hablas del tema de los sandbox. Eso es fundamental, porque
¿Cómo puede? Mira, para que un startup pueda desarrollarse en este país, tiene que violar la ley. Porque no puede pagar TCS, no puede pagar anticipo, no puede pagar, tiene que evadir. Porque ¿cómo tú lo haces? Imagínate un startup que está en fase de ideación y que tiene 9 meses tratando de hacer un MVP y que tiene que contratar gente, pero ven acá, solamente los costos de local, de TCS, demás, tú tienes que crearle exámenes regulatorios a esta gente para que puedan trabajar y para que puedan inventar y para que puedan probar cosas. Y eso son cuestiones que dentro de nuestro paradigma es muy difícil. Además, que tenemos una clase política muy atrasada que no entiende estas cosas. Solamente se llena la boca de decir, bueno, pero míralo como Silicon Valley y demás. Y bueno, sí, pero esto es una sociedad que no premia el fracaso. Aquí esto es una sociedad muy severa con el fracaso. Y la cultura del fracaso en esos espacios es sumamente rica, es sumamente importante. Detrás de todos estos grandes éxitos hay muchísimos grandes fracasos que son lo que... esto es una sociedad que premia el éxito mediocre. Entonces, y que como decía un gran amigo, es una sociedad que hay que irse para poder volver, para que te puedan hacer caso. Entonces, el sistema jurídico de nosotros es una de las grandes trabas en su concepción más general para generar la innovación. Demasiadas regulaciones para los pequeños al final, para los pequeños y para los del medio, porque al final otros sí pueden, el grande sí tiene las estructuras para poder enfrentarse a todo esto, para poder sobrellevar todas las cargas que implica poder desarrollarse con este tipo de estados que están basados en estos modelos romanos germánicos. No sé si eso, Joan, te da alguna respuesta. Bien, pues te preguntaba que cuándo nosotros podremos tener disponible una política nacional de innovación. Bueno, mira, nosotros estamos en el proceso de construcción. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Mira, nosotros tenemos un plazo de 180 días a partir del decreto que se emitió el 27 de julio. Ese plazo vence en abril. Nosotros queremos lanzar esto el 21 de febrero con el presidente que promulgue esta política nacional de innovación de donde saldrán todos estos grandes compromisos. Como te he dicho, se han creado estas 5 mesas de trabajo en función de los 5 grandes pilares. Primero eran 4 que están en el pesado del decreto y luego se creó esta quinta mesa a partir de este quinto pilar. Y nosotros primero estamos en un proceso de transferencia de conocimiento. Es decir, tú le preguntas a 103 miembros que tiene esta mesa y más que se están integrando, ¿qué es innovación? Y todo el mundo te va a dar una definición diferente. Innovación, computadora, innovación, esto, innovación. Entonces, no tenemos un marco común y esas sesiones de transferencia de conocimiento sirven para eso. ¿En qué están consistiendo estas sesiones de transferencia de conocimiento? Bueno, primero tuvimos esta sesión de transferencia de conocimiento con el jefe de innovación estratégica del PNUD para partir de ahí, ¿qué es innovación? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Y ahora arrancamos con un benchmark de 6 países que hemos escogido, quizás se sumen algunos más, con representantes de diferentes países, para saber cómo lo hicieron. Países que han avanzado. Paraguay, por ejemplo, es un país que ha avanzado bastante. Estaba por debajo de nosotros en el 2020 y ahora está en el lugar 83, si mal no recuerdo. Tiene una política nacional. Vamos a hablar con Costa Rica, vamos a hablar con Colombia, vamos a hablar con México, vamos a hablar con Singapur, vamos a hablar con Brasil, y ver cómo ustedes lo han hecho, sobre todo países de nuestra región, países de ingreso medio alto, que tengan más o menos nuestras características. Hay unos que no, como Brasil, que es un país grandísimo, México también, pero bueno, compartimos la realidad latinoamericana eh, para saber cómo sacar las mejores cosas de cada uno de estos países. Y luego entonces, cada una de estas mesas irá a un trabajo, a una serie de sesiones que tendrán con el propósito de poder construir estos compromisos, estos acuerdos, esos proyectos, estos retos a 100 días y demás, para que de aquí al 21 de febrero tengamos ya este documento consolidado, con un portafolio concreto al 2024, al 2027 y al 2030. Y a partir de ahí entonces iniciará otro proceso que implicará
el involucramiento de otros poderes del Estado, el Congreso, porque de ahí saldrán modificaciones legislativas, instituciones que suprimir o que crear, incentivos que reenfocar, crear o eliminar, en fin, de ahí saldrá el 21 de febrero es el plazo que nos estamos dando para que tengamos esa hoja de ruta al 2030. Tenemos otras preguntas en el chat. Dice Diego Torres, sobre el tema de la incubadora, ¿hasta dónde existe el apetito estatal de invertir en un portafolio de iniciativas que en su mayoría fracasarán, pero a una o dos exitosas generarán beneficios que pagarán todo lo invertido? Bueno, porque el presidente de la República y yo hemos entendido cómo funciona esto. Y precisamente es esto. La innovación es estable, es inestable, es riesgosa. Y sabemos que mucho de esto implica quemar dinero. Pero la idea es generar una dinámica. Por eso no todo empresario puede participar en esto, porque cuando tú le vas a presentar a un empresario un negocio, lo primero que te dice, ¿cuál es el plan de rentabilidad? Y esto no se puede hacer, por ejemplo, con el sistema financiero, porque el sistema financiero te presta y está esperando que tú en 1 o 2 meses el repago llegue. Entonces, la innovación tiene eso, por eso, sobre todo, innovación que sea útil. La innovación tiene que ser útil. Y nosotros hemos entendido eso. Nosotros estamos compartiendo el riesgo. Esta primera incubadora es una incubadora de $6 millones, donde el Estado va a poner 2.5 millones de dólares y lo otro va a ser puesto por el sector privado. Ahí Lionel nos estará ayudando con todo el proceso también de instrumentación, porque lo invité a esta reunión que tuvimos con el presidente hace una semana donde logramos presentar esto y consolidarlo. Y el propósito es, bueno, generar una dinámica, y que los actores comiencen a entender. Y luego, bueno, señores, aquí hace 2 meses fue que se modificó la ley de mercado de valores para que tengamos IPO. Para que comiencen, bueno, el que tenga un fondo hoy, aquí hay muchos fondos de inversión que son fondos de inversión inmobiliario. Bueno, si tú tienes un fondo de inversión inmobiliario que tiene 1.000 millones de pesos, saca 100 de eso y comienza a tratar de invertir en emprendimientos, quémalo, porque de ahí te va a aparecer uno que te va a financiar todo lo otro, como decía Diego. Entonces, hemos entendido cómo funciona el paradigma, y para yo entender esto, sobre todo porque, bueno, soy parte de esta generación, pero también lo he entendido hablando con los que están intentando emprender, con los que han fracasado, con los que han sido exitosos, de cómo funciona. Y nosotros, como Estado, lo que tenemos que tratar es cómo nosotros facilitamos que ese tipo de dinámicas se generen. No tratar de imponer una dinámica que no funciona, que quizá conceptualmente esté bien diseñada, pero en la práctica no funciona. Ya sabemos, ya esto en otros lugares se ha hecho, es posible hacerlo. Yo creo que además es el único camino para hacerlo. Esa es la fórmula aprobada. Sí. Tenemos otra pregunta, una pregunta de Luis Pantaleón. Y saludos Luis, a mi amigo Diego, Singularity ahí. dice Luis que le gustaría que nos des detalles sobre los cambios que trae el nuevo Sistema Nacional de Becas y en qué medidas esto limita la discrecionalidad que históricamente ha gobernado el otorgamiento de becas internacionales. Mira, muy excelente pregunta, Luis, y vale la pena para poder explicarlo en detalle. El Sistema Nacional de Becas y Créditos Educativos se crea con varios propósitos. El primero es, y en el marco de la construcción de esta política, ajustar los programas de becas del Estado a las necesidades estratégicas y productivas del país. Yo soy abogado, lamentablemente, pero si yo quiero estudiar Derecho Constitucional, muy bien, en la Sorbona, en Francia, muy bien, pero ¿de qué le sirve eso al país? Nosotros tenemos que comenzar a invertir dinero en el talento humano que está demandando la época. Necesitamos gente experta en bioquímica, en biotecnología roja,
en robótica, en inteligencia artificial, en programación, en gerencia hospitalaria. Necesitamos ese tipo de profesionales. Programadores, desarrolladores, sobre todo, por ejemplo. Estados Unidos publicó en el 2020 tenía una demanda de programadores de 2 millones de programadores. ¿Usted sabe qué está pasando? Lo están contratando fuera de Estados Unidos porque no lo tienen. Antes demandaban programadores que tuvieran categoría 4, ahora están demandando la categoría 2 porque no tienen. Aquí hay una gran empresa de un dominicano que se llama Cris Corsino, Intellisys, que vive de eso, de suplirle los programadores, porque él es programador, le fue bien en Nueva York y está generando, y ha generado toda una incubadora de nuevos programadores a través de una fundación que tiene. Entonces, lo primero es eso, ajustarlo a las necesidades estratégicas y productivas del país. Segundo, cumplir con un mandato incumplido desde el 2001 de crear programas de crédito educativo, que está en la Ley de Educación Superior y nunca se había cumplido. Y que además la iniciativa privada lo ha prestado de manera muy ineficiente y muy cara. El Estado ha tenido que cumplir esa responsabilidad para hacerlo. ¿Y cómo ha hecho esto? Bueno, a través de la creación de un fideicomiso educativo, filantrópico, un fideicomiso público, pero que también se nutre de aporte del sector público, del sector privado y de la cooperación internacional, con el propósito de garantizar la transparencia, con el propósito de especializar los fondos que se dedican a las becas, porque además había un tema de que la administración de pagos de las becas era un desastre. Ya sabemos las historias de quienes se han ido a estudiar fuera y duran 6 meses para poder recibir los recursos que el MESID le tiene que enviar. Y esto, un fideicomiso, ayuda a que no vuelva a ocurrir. Además de que garantiza, como digo, la transparencia en todos los contratos que se hagan con las universidades, etcétera, etcétera. La parte de los créditos educativos, el MESID como tal no puede prestarle, no tiene el mandato de crear los programas. ¿A través de qué lo hace? Bueno, a través de un fideicomiso, que es un fondo solidario, porque no lo puedes hacer a través del sistema financiero, porque el esquema de repago que te pide el sistema financiero no puede ser a 2 años o 4 años cuando él termine y que comience a trabajar. Entonces esto te permite crear este fondo solidario. Se crea además el fideicomiso permite que además esos fondos no estén ociosos porque le da tesorería. Otro elemento importante es que se crea una comisión ad hoc que acompaña al MESID en todo el proceso de selección de las becas, en todo el proceso de gestión del sistema. Una comisión ad hoc que está compuesta, además del MESID que lo preside como órgano regente por mandato de la ley, por el Ministerio de Economía y Planificación, que es la inteligencia del Estado, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Juventud, la OPTIC, la Dirección Ejecutiva del Gabinete de Innovación, y que tiene el propósito de todos los años hacer este informe anual de cuáles son las familias profesionales que se van a privilegiar en los sistemas de beca y de crédito educativo. Además de esto, hay 3 representantes de los sectores productivos que son escogidos por 2 años con asiento en la mesa, precisamente para que ellos lleven allí sus demandas, sus necesidades en términos productivos. Se crea un portal único de becas que centraliza todo, ya todas las instituciones no van a estar dando becas como pasaba antes, ya Juventud no va a estar dando becas, ni todas las instituciones que querían, sino que todo se centraliza en ese portal único de becas, que tiene un sistema de alertas que garantiza una serie de plazos, de cumplimientos para darle respuestas a los jóvenes, para que reciban notificaciones no solamente por correo electrónico, sino también por SMS, donde todos los miembros de la comisión ad hoc tienen acceso para estar verificando y garantizando que se está cumpliendo con todo el proceso. Se eleva a dirección de becas lo que eran departamentos a lo interno del MESID. Se crean una serie de perfiles técnicos, psicólogos, economistas, sociólogos, pedagogos, que forman parte de las comisiones de evaluación que tendrá ahora el Sistema Nacional de Becas, porque antes lo que hacían era, más que todo, revisar papeles, si tú cumpliste con los papeles, y si llegaba una carta de un compañero del partido, de un dirigente alto del partido, bueno, le daban la beca a eso. Ahora todo pasa por el sistema. Una de las cosas que va a tener también el sistema es que todo, inmediatamente tú te registras en la plataforma, que hoy ya van más de 25,000 registrados, es que todo el proceso te va a crear tu firma digital.
inmediatamente eso manda una notificación a Optic y acabamos con el papel. Ya si tú tendas jabón y tienes tu beca, tú desde ya firmas tu proceso, no tienes que venir aquí a venir y que a firmar un contrato. Todo lo harás por ahí. En fin, esta comisión va a garantizar la transparencia, la participación de los sectores productivos aquí y todo este sistema de alertas y controles que se han generado para evitar que se vuelva a dar la discrecionalidad que teníamos y el tráfico de influencias con los sistemas de becas en la República Dominicana. Oh, Bartolomé, el tiempo se nos viene encima, pero no quisiera que cerrar nuestra peña sin preguntarte cuáles son los objetivos que tienes en el corto plazo y cuáles son los retos que ves para el cumplimiento de ellos. Mira, lo conecto con una pregunta que hace José Alberti aquí. ¿Cuáles entiende que es el mayor reto? Yo creo que el mayor reto va a ser el tema del talento humano. Hay un gran reto porque el gobierno es muy lento, el gobierno, a pesar de que es un gobierno nuevo, los funcionarios llegan y comienzan de una vez a emular. Las cosas son así, eso La está en formación proceso, toma tiempo eso está en proceso, eso toma tiempo, o sea, todo es una y la, traba, y la formación toma tiempo también. claro. Pero para mí va la parte de lo que tiene que ver con el talento humano, o sea, si estamos, si nosotros aquí no sabemos matemáticas, aquí estamos en los peores lugares en PISA, tenemos una educación muy deficiente. Creo que estaba Ángela Español por ahí que hacía una pregunta sobre el tema de la innovación educativa. Tenemos nosotros que meterle mucho cráneo a cómo es que nosotros vamos a... Yo creo que hay modelos que funcionan. Para mí el modelo de Cincinnati de Chris Corsino es un modelo que está probado porque en 12 meses tú tienes un muchacho que aprende, que sale de ahí con el nivel de matemática, con un mejor nivel de matemática que un ingeniero en sistema de la Pucamayo. Hay sistemas que hay que cambiarlo y hay que hacer transformaciones, hay que tomar grandes decisiones. A mí es el que más me preocupa porque si, hasta que tú no balances los actores de tu sistema, entonces el ecosistema no va a poder funcionar adecuadamente. Tenemos unas universidades anquilosadas que no están generando conocimientos, que lo que eh, premia es al burócrata. Eh, Creo que tanto el sector empresarial como el gobierno y como la academia necesita mind shakers, gente que esté ahí brincando y moviendo, cómo implementamos metodologías ágiles en todas esas estructuras. A mí pero el que más me preocupa es el tema de la parte del de talento humano que tiene que ver con el tema de la educación. Y no quiero dejar de responderle a Néstor, que habla de los centros pymes. Mira, es importante hacer esta diferencia. No es lo mismo emprendimiento que innovación. No es lo mismo. Y las pymes tienen otra dinámica. Por ejemplo, está el fondo Confíe, que es un fondo para emprendimiento, pero la innovación es otra cosa. La innovación es muy riesgosa, es muy inestable, tiene que tener una característica de que sea escalable, de que tú puedas impactar. Diego, por ejemplo, que es de Singularity University, que andan detrás ahí del Santo Grial aquí en la República Dominicana buscando algún proyecto que impacte a miles de millones de personas. Ojalá que sí. Creo que lo hemos encontrado, Diego, ya tengo que hablarte de eso. Pero eh, 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 es muy diferente a los centros pymes. Hay un componente de vinculación, sí, sin lugar a dudas, porque a nosotros llega gente que tiene emprendimientos interesantes, pero que como tú los ves son muy importantes, pueden agregar valor al mercado dominicano, pero no tienen posibilidad de trascender y hasta ahí se quedan. Eso es otra cosa importante. Ahora va a salir la encuesta nacional de actividad empresarial y ustedes verán, cuando me lo presentó la ONE me lo presentaba como una gran cosa, y digo, esto es catastrófico, porque decía, bueno, el 97% de las empresas innovaron, dicen ellos, en tiempos de COVID. Y yo, ajá, ¿innovaron para quién? Ah, bueno, en sus empresas. ¿Y para su mercado? No. ¿Y para el país? Cero. ¿Y para el mundo? Cero. Entonces estamos críticos. O sea, 97% solamente en su empresa, pero ni siquiera en su mercado, 0.02, algo así, y 0% para el país y para el mundo. Entonces, no estamos innovando. Bueno, Bartolomé, Escúchame la rapidez. tenemos que invitarte de nuevo. Definitivamente tenemos muchos temas pendientes, muchas cosas que hablar. Luego te invitaremos para que nos cuentes cómo van avanzando las cosas. Y ha sido realmente un placer enorme tenerte compartiendo con nosotros en esta Peño MG.
Muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición, tu apertura. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y de verdad que a las órdenes. Eh, igual tenemos que tener, Edwin, una reunión con OMG bilateral, con el gabinete. Sí, te Quiero, llamo para eso. quiero que generemos un espacio de colaboración. No, Leonel está obligado, yo le dije que está obligado, no me puede dejar solo. Necesitamos que nos ayude. Ustedes saben bastante sobre derechos regulatorios y funcionan en otras lógicas. Solamente el hecho de que tengan coworking spaces ya es un avance. Entonces, porque te permite construir de otra manera. Así que gracias a ustedes y de verdad que estamos a las órdenes. Edwin tiene mi contacto. Yo siempre respondo, que es un poquito tarde, pero siempre respondo. Y de verdad con el interés de poder conversar con ustedes nuevamente y de generar una relación de colaboración. Muchísimas gracias.